Estamos muy contentos en esta ocasión porque hemos llegado ya a la lección número 13 que lleva por título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y queremos invitarte para que también puedas memorizarte el versículo que se encuentra precisamente ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Es una lección que resume todo lo que hemos estado estudiando durante este trimestre y que claramente nos ayudará a comprender o a ubicarnos en el momento preciso en el que el Señor desea que esté nuestra vida. Así que en esta ocasión me acompaña el pastor Jaciel de la iglesia del distrito de Coyoacán. Así es, Pastor Jorge y Pastor Octavio, muy contentos de poder estar en este momento con ustedes, de poder repasar una lección, la última. Así que nos llenamos de gozo, de alegría, de poder compartir esto con nuestros hermanos en Cristo. Y también nos acompaña el pastor Octavio, ¿verdad? Que muy amablemente nos acepta esta invitación, así que pastor, sea bienvenido. Amén. Estamos en el cierre de la lección y creo que hemos aprendido grandes cosas durante este trimestre, esperando en Dios que lo pongamos por práctica. ¿Algunos saludos, compañeros? Sí, claro, pues queremos mandar saludos a nuestros hermanos de todo México. Hay hermanos que nos ven de Chiapas, hay hermanos que nos ven de Tabasco, también de Chihuahua, de Nuevo León, de aquí de la Ciudad de México, Estado de México. Les mandamos un saludo a donde quiera que estén mis queridos hermanos. Y de la misma manera, Pastor Jaciel, nuestros hermanos, la familia de la Asociación Metropolitana, Amén. que sin lugar a dudas nos acompañan cada semana. Así que, apreciada familia, siéntanse como nosotros, gozosos y contentos por repasar juntos esta lección. Y entonces vamos a mostrar los 3 puntos que vamos a estar tocando a lo largo de esta lección, que es compartir a Jesús. Es el punto número 1, compartir a Jesús. El punto número 2, firmes y perfectos. Y el último punto hemos decidido ponerle por título Uniendo al cielo y la tierra, que concluye precisamente con el título de la lección de manera general. Así que te invitamos a que compartas esta lección, a que nos dejes tus comentarios, a que le puedas dar me gusta si lo crees conveniente. Y para entrar de lleno a estos puntos, quiero invitarte a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente pedimos tu dirección para esta lección. Que tu Espíritu Santo, Señor, grabe en nuestra mente y en nuestro corazón tu voluntad y que seamos hacedores de ella. Bendícenos, Padre, al estudiarla, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continúes con nosotros, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en tu programa Creciendo en la Palabra y vamos a entrar de lleno al primer punto, que es compartir a Jesús. Notamos estas características del apóstol Pablo al mandar a sus amigos a evangelizar, que vamos a estar profundizando, pero creo yo que la lección quiere que miremos cómo el ejemplo de Pablo, a través de mandar o compartir, utilizar a sus amigos, que claramente tenían características claras, muestra ciertas características del apóstol Pablo. Perdón que lo repita, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tratemos este asunto respecto al apóstol Pablo y cómo cumple su propósito en la misión de evangelizar. Ciertamente el apóstol Pablo menciona la lección que recorrió muchísimos kilómetros evangelizando. Sí. Y nosotros podríamos comprender a lo mejor en algún punto que el apóstol Pablo quería hacer todo solo. Sin embargo, nosotros podemos observar
cómo esta unidad en Cristo hace presente también la humanidad del apóstol Pablo, porque era un humano como todos nosotros y necesitaba ayuda para compartir del Evangelio. Es ahí donde escribe las cartas y a través de personas con cualidades buenas, las envía y comienza a decir. Por ejemplo, la lección en el día domingo nos comienza a hablar sobre Tíquico. Los versículos 7 al 9 de Colosenses 4. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y añade Onésimo, con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Es decir, que el apóstol Pablo tenía una red de mensajeros, una red junto con él de personas que compartían del amor de Dios. Y yo, para poder continuar, quisiera preguntarnos, ¿estamos compartiendo como comunidad de la fe la palabra de Dios? ¿O queremos hacerlo solamente nosotros? ¿O incluso queremos dejar que solamente un hermano, una hermana, el pastor, una persona se encargue de todo ello? Sí, pastor, yo creo que el centro de todo esto justamente es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Jesús puso la base de 2 en 2, vayan en parejas, vayan en equipo, porque el evangelismo, cuando se trabaja en equipo, cuando se tiene una visión de llevar el mensaje de salvación a otras personas, es más fácil. Estoy pensando, nosotros estamos aquí también dando un mensaje a diferentes kilómetros, países, estados, pero también hay colaboradores, esto se va a editar, esto se va a producir y se va a subir, ¿no? Es decir, hay un equipo también. Y obviamente los tiempos cambian, ahora no mandamos cartas, no vamos al correo a mandar una carta a algún estado. Ahora tenemos esta facilidad. Imagínense a Pablo en nuestros tiempos aquí sentados compartiendo un mensaje. Hubiera estado bueno. Sin duda, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Los principios siguen siendo los mismos y la esperanza sigue siendo la misma. Así que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos una labor importante, hermanos. Tú estás ahí desde la trinchera, en tu templo, en tu casa, en tu vecindario, y también puedes ser un evangelizador, un misionero para predicarles a otros de Cristo Jesús también. Y es muy interesante el cómo se presenta, ¿no? Es decir, todo lo que yo haga, dice el apóstol Pablo, se los va a hacer conocer ellos, ¿no? Tíquico en este caso, Claro. y sus colaboradores. Ahora, hay algo aquí muy importante que nosotros podríamos resaltar. Imagínense que hoy utilizáramos cartas. ¿Qué tan efectivo sería el mensaje para conseguir la unidad de la iglesia? En otras palabras, Pablo transmite el pensamiento a Tíquico y a sus colaboradores de tal manera que el reflejo o el mensaje llega a donde tiene que llegar para mantener la unidad de la iglesia. Eso habla de 3 factores importantes. Número 1, el apóstol Pablo no iba a poder hacer la obra sola. Necesitaba de colaboradores honestos, sinceros, comprometidos con la obra misionera, entendiendo el propósito del llamado, número 1. Número 2, que los colaboradores mostraran la misma imagen que el apóstol Pablo quería mostrar. Que por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Y ahora, el recipiente, la iglesia. La iglesia tenía que adoptar el mensaje, aceptarlo, vivirlo y entonces manifestar unidad. Y tal vez aquí estamos nosotros como un teléfono descompuesto, donde de repente el mensaje viene bajando, pero cuando llega al recipiente, el recipiente puede estar no tan convencido, no tan abierto, que entonces tenemos grandes desafíos. Y es precisamente donde entramos a la segunda parte de este punto,
que tiene que ver cómo nosotros como iglesia, como miembros, podemos a través de esto lograr la unidad. ¿Cuáles eran los principios que podemos mirar a lo largo de esta enseñanza? En primera instancia, creo, pastores, que hay un llamado muy importante al liderazgo eclesiástico. No solamente pastores, sino ancianos, directivos, maestros de clase, que tienen al cargo suyo hermanos nuestros. El que nosotros como líderes procuremos una unidad. Porque el apóstol Pablo también, y pudieran parecer cosas pequeñas, pero el apóstol Pablo no escribió solamente para elogiar a sus consiervos, para hacerles sentir bien, sino que él procuraba que la iglesia pudiera aceptarlos, así como lo aceptaban a él en persona. Y entonces esa unidad, esa compaginación, ese entrelazamiento entre las personas se pudiera llevar a cabo. Entonces creo que partiendo de ahí nosotros debemos de generar esa unidad y no ser divisores. Ya hablábamos de la división en lecciones pasadas y cómo esto degrada a la iglesia, no solamente en su núcleo, sino delante de todas las personas. Entonces nosotros necesitamos tener muy consciente en nuestra mente que el compartir el evangelio con las personas genera unidad. Sí, correcto. Me llama la atención que Pablo menciona a 3 personas de origen judío y posteriormente se refiere a 3 gentiles, ¿no? Es correcto. Eso es un mensaje importante. Él lo menciona aquí porque quiere que se den cuenta la iglesia que él puede trabajar tanto con los que vienen de los judíos como con los gentiles, pero que ahora son cristianos todos. Esa doble, ¿no? Donde se unen. Es correcto. Es correcto. Él busca que la iglesia vea que cuando hay unidad, cuando se trabaja sin importar de dónde vienes, cuál es tu pasado, qué has hecho, ¿verdad? Pero te centras en compartir a Cristo Jesús como centro de nuestra vida, entonces se pueden lograr grandes cosas, milagros, una predicación exponencial en cualquier parte, porque la unidad está viviente. Y yo creo que el diablo ha tratado de anular eso, ¿no? En nuestras iglesias, en las familias, empieza por ahí, ¿no? Mientras uno se deje llevar por el enemigo de Dios, entonces obviamente pues va a haber consecuencias tristes, ¿no? Pero es importante, que nosotros busquemos la unidad diariamente para que entonces podamos tener frutos para vida eterna. Amén. Y creo que comenzando por ello, pastor, lo que hemos comentado, viene lo siguiente, y es que la unidad también se encuentra en el mismo mensaje. Cuando nosotros comenzamos a idear, a veces le llamamos así, agendas personales o interpretaciones personales, podemos terminar en caminos muy escabrosos y entonces fragmentar a la iglesia local en cuestionamientos y situaciones que son sin sentido, que amenazas, ¿no? Que son amenazas y no aportan a nuestra salvación, no aportan al crecimiento en Cristo, sino todo lo contrario, comienzan a dividirse en grupos y saben, esto no es nuevo y la lección lo señala, desde hace algún tiempo ya la iglesia adventista ha sufrido ese tipo de amenazas, personas con intenciones nada buenas, de dividir, separar, crear contienda, buscar su propio beneficio y entonces lo siguiente que vemos es que se separan y entonces comienzan sus propias creencias, incluso a veces dogmas de esas personas. Qué interesante entonces que nosotros entendamos esta proyección del apóstol Pablo en cuanto a conservar la unidad en el propósito, ¿no? Todos fuimos llamados con un propósito y es para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. No es para que estemos ahí luchando por quién tiene más poder, quién tiene un cargo, quién tiene esto, quién va a hacer lo otro, o quién tiene la razón, efectivamente. Sino se trata única y sencillamente de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que hemos llegado al final de este primer punto y queremos invitarte para que tú nos compartas este video
porque es muy importante que más personas conozcan del amor de Cristo a través de estas lecciones y también del testimonio. Así que comparte, y también nos agradaría mucho leerte en los comentarios. Así que te invitamos para que sigas con nosotros, no te vayas, está atento para continuar con nosotros. Asociación Metropolitana. ¿Y las ofrendas en qué son empleadas? Las ofrendas son usadas o distribuidas de manera diferente. Veamos otro ejemplo. 100 pesos que entregó la hermana Juanita en su iglesia local como ofrenda fueron destinados de la siguiente manera. 60% se quedó en su iglesia local y se lo usa para construcción y reformas, pagar los servicios básicos, limpieza, decoración, y además financiar los proyectos misioneros de los diferentes departamentos locales. 20% van destinados a la misión mundial y el otro 20% para el plan de desarrollo de la asociación. Ah, ahora entendí la importancia de devolver los diezmos y las ofrendas de forma planificada. Qué interesante ver cómo la iglesia crece y trabaja de manera unida. Ya estamos de regreso y vamos a tratar el punto número 2, que es firmes y perfectos. La lección, la palabra de Dios, nos hace referencia a que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y eso debería impactar nuestra mente y nuestras acciones. Y es justamente lo que este punto quiere enfatizar. ¿Cómo podemos nosotros llegar a marcar esta diferencia? No quiero decir perfectos, porque en la perfección, mientras Cristo Jesús no venga, no la vamos a lograr. Estamos en un proceso, sí, de santificación, una relación diaria con Dios, ¿verdad? Pero la perfección o la glorificación será cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. Correcto. Pero el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 nos da este panorama donde vamos a tratar de desglosar qué significa estos aspectos, como mantenerse firmes, ser perfectos, completos, y todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, pastores, pues me llama la atención cómo Pablo agrega su saludo a Epafras, ¿no? Y él dice que él se mantiene en oración por ustedes, ¿no? Así que yo creo que uno de los aspectos importantes que Pablo destaca es la oración, para que nosotros podamos mantenernos victoriosos ante cualquier dificultad o acechanza del enemigo. Necesitamos mantener una vida de oración. Y quizá es algo que se ha ido perdiendo también. O sea, es dentro del tema, ¿no? Muchas veces se le dedica tiempo a todo, pero la oración, quizás solo la comida, quizás solo la mañana o en la noche, ¿no? Pero la oración para Pablo y para Epafras cuenta un papel sumamente importante. Porque a través de eso, entonces ya viene lo siguiente, que dice, para que se mantengan firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, la base, ¿no? La base es una comunión con Dios a través de la oración. Claro, la oración va centrada en eso. Entonces, yo creo, queridos hermanos y pastores, que esto es un proceso, ya lo mencionaste, pastor. Pero sin Cristo podremos ir a la iglesia, podremos participar de sermones, podremos tener años de bautizado, pero si no buscamos a Dios, no podremos mantenernos ni firmes, ni en constante santificación, ni completos en Dios, ¿verdad? Y ciertamente, partiendo de la oración del apóstol Pablo y su deseo de interceder por los demás, sí, el mantenernos firmes, creo, como lo mencionaba el pastor Jaciel, es por supuesto en Cristo. Pero ¿dónde encontramos a Cristo? ¿Dónde encontramos su ejemplo cuando estuvo en esa tierra? ¿Dónde encontramos sus consejos? Por supuesto que en la palabra de Dios. Entonces yo podría decir que soy firme en la palabra de Dios, porque no hay de otra. ¿Cómo nosotros podemos ser perfectos? A veces al tocar estos versículos nos metemos en temas escabrosos cuando los leemos de manera aislada.
El apóstol Pablo no dice sean impecables, es decir, que no tengan pecado. Tampoco dice ustedes no se van a equivocar, sino la perfección, y lo podemos ver a lo largo de sus escritos, es el avance en el carácter de nosotros como personas cuando somos transformados y renovados nuestros entendimientos a través del bautismo. Entonces, seamos perfectos, dice el apóstol Pablo. Pero también dice, ¿saben qué? Ustedes sean completos. El ser humano por naturaleza es incompleto. Dios, dice Eclesiastés, puso en su corazón el deseo de la eternidad, algo que lo saciara, algo que lo llenara. ¿Y cómo nosotros seremos completos? Con Cristo Jesús. Sí, son varios aspectos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo a través de este versículo, estos versículos, quiere que nosotros dimensionemos lo abarcante precisamente de estos temas, porque el mantenerse firme, como ya mencionaste, pastor, tiene que ver con tener una claridad respecto a la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos esta claridad respecto a la voluntad de Dios, siempre vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Pero cuando dice el apóstol Pablo, manténganse firmes, es que aun cuando mi naturaleza me impulse a querer actuar de esta manera, yo debo actuar de la forma en que el Señor desea que yo actúe. Miren lo profundo de esto. No es meramente, no es tan simple, pero debemos ser conscientes, como ya mencionaron también, la base de todo es la relación y la comunión con Dios. Perfectos, ¿no? La perfección entendemos que es algo, en cierta forma hoy, incompleto, como bien mencionó el pastor, que es muy difícil de alcanzar por nuestra propia naturaleza. Pero lo que nos está invitando el apóstol Pablo es a someter nuestra voluntad, y creo que ahí es donde de repente nosotros nos tambaleamos, ¿no? Sí, y todo radica en ver a Cristo, porque tenemos dos enfoques: o vemos al mundo y vemos las delicias que el mundo ofrece, los placeres, los deleites que el mundo nos ofrece, que es un catálogo muy amplio en estos tiempos, ¿verdad? La sabiduría que el mundo ofrece. Todo eso, o vemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice el apóstol Juan que no amemos, dice la Biblia, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ese es un punto importante. Nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús, no condenando al mundo, porque vivimos en este lugar, pero sí siguiendo las pisadas del Maestro, ¿no? Y tal vez por eso a través de Marcos, que es donde entramos a esta segunda parte, vamos a mirar que lo primero que vemos es que, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, referente a la segunda venida de Cristo. Y creo que este es el propósito, ¿no? Que si hubiésemos sabido, o si supiéramos más bien, que Jesús va a venir en mayo 2026, el día de mi cumpleaños, ¿no? Pues entonces trataríamos a lo mejor de vivir la vida en un periodo libre, pero una vez que se acerque este tiempo, entonces ya me arrepiento y hago la voluntad de Dios. No, lo que está diciendo es que deberíamos hoy vivir en este mundo lleno de pecado como si estuviéramos en el mundo venidero o en la tierra prometida, ¿no? Y ciertamente tiene que ver lo primero con esta parte, cómo nosotros tendremos ese ánimo y ese deseo, sí, por supuesto, seguir el ejemplo de Cristo Jesús, pero a lo mejor un objetivo más palpable para nosotros como seres humanos, es decir, Cristo viene pronto y me tengo que preparar, me tengo que alistar. Las señales proféticas están a nada de terminar de cumplirse. Y ciertamente el Señor dice que en cualquier momento Él puede llegar y permitir que todas estas cosas se desencadenen. Entonces tenemos que estar dispuestos y reconocer que no somos de este mundo, que estamos de paso y que viene un futuro glorioso para nosotros. Sí, somos peregrinos en este lugar, hermanos, y tenemos que prepararnos
dice el pastor, viviendo sí, como si ya estuviéramos en el cielo, un pedacito de cielo aquí en la tierra, pero también pensando que posiblemente este sea nuestro último día aquí en la tierra. Es correcto. Y que al ser así, tenemos que con mayor razón cada día vivir como si fuera el último día de nuestras vidas, en constante santificación, dependencia de Dios, arrepentimiento de nuestros pecados, para poder estar a cuentas con el Señor Jesús. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que en la medida que nosotros entendamos esto en la vida personal, el objetivo de Jesús de morir por cada uno de nosotros se va a cumplir en estos momentos a nivel personal. Es decir, vamos a tener paz, hermanos, vamos a tener comunión unos con otros. Van a venir los desafíos, sí, van a venir, porque eso no los vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder estar en paz unos con otros, y eso nos va a traer tranquilidad, hermano, nos va a traer tranquilidad. Es correcto. Así que qué interesante lección hemos estado estudiando, y que al concluir, la verdad, en estos momentos nos pone, nos contextualiza en el deseo de Dios de que estemos listos cada día, no solamente el sábado ir a la iglesia, no, cada día testificando de su poder, de su gracia, de su misericordia, de la manera en cómo nos ha transformado. Así que te invitamos para que no te vayas. Vamos a estudiar el segundo punto de esta lección, que es muy importante, así que comparte esta lección. No te vayas, te esperamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Ya estamos de regreso para tratar este último punto de nuestra lección, que es el título general de la lección que estamos concluyendo, uniendo el cielo y la tierra. Y termina con un mensaje que es muy conocido por cada uno de nosotros, que lo hemos leído, lo hemos estudiado y que en algún momento también hemos reflexionado. Y quiero leer de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. Este mensaje te lo envía el Amén. Estoy leyendo de una versión distinta, la versión es la Nueva Biblia Viva, y sigue diciendo, no eres frío, este mensaje te lo envía el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de toda la creación de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas. Mire qué mensaje tan poderoso. Estoy al tanto de la obra que realizas. El Señor está atento a todo lo que nosotros hacemos. Pero miren lo que sigue diciendo. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y este es un mensaje que es digno de reflexionar al nivel personal. Aunque de repente pudieran algunos pensar que describe a ciertos rasgos de la iglesia en los tiempos finales, creo que describe más bien cómo está muchas veces nuestra condición personal con Dios. Sí, vamos a la iglesia,
leemos de repente nuestra lección, pero nuestra vida a nivel personal no surge ningún cambio ni ninguna transformación. Y creo que este es el mensaje que la lección quiere resaltar para el final de esta lección. Me llama la atención, solamente para confirmar, la traducción al lenguaje actual nos ayuda mucho a las diferentes traducciones. En el versículo 17 de Apocalipsis 3, pero como solo me obedeces un poco, te vomitaré de mi boca. Mira qué interesante. A lo mejor es un acercamiento más próximo, ¿no? Y cómo es que el apóstol Pablo y también el autor de la lección nos sitúa comparando dos iglesias, a lo mejor dos tiempos, y por supuesto queriendo que nosotros apliquemos todas estas lecciones a nuestra vida. Es decir, bien lo dice el sabio Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Sí. Todo se repite y vanidad de vanidades. Y para ocasión de ello, el apóstol Pablo desea o anhela, o mejor dicho, Dios anhela, que no caigamos en lo mismo. Y es ahí donde nosotros debemos de ponernos en el contexto de atender a la invitación que la palabra de Dios nos pide. Durante todo ese trimestre vimos quizá cómo el cielo y la tierra tienden a unirse por voluntad de Dios, pero que eso queda incompleto hasta un punto culminante en la historia. Mientras tanto y mientras ello sucede, como lo vimos en el punto pasado, necesitamos nosotros estar ligados a Cristo Jesús. Sí, el que da el mensaje a través de Juan en Apocalipsis y en Pablo en Colosenses es Dios, ¿verdad? Y el mensaje es la exhortación. Claro. Hay un mensaje de arrepentimiento, hay un mensaje de que nos dejemos de estar a medias tintas con Dios y que realmente pongamos nuestra vida en verdadero reflejo de Cristo Jesús, ¿no? O sea, ese es el centro. Y dice ahí la Biblia que en Apocalipsis 3 que hace un llamado al arrepentimiento. En 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Pero antes de eso debe haber un arrepentimiento. ¿Cuál era la labor de los profetas en el Antiguo Testamento? Llevar al arrepentimiento al pueblo de Dios, ¿verdad? A través de un mensaje de exhortación. Correcto, correcto. Llevar al arrepentimiento y por medio de agentes humanos, que eran los profetas, y posteriormente en el Nuevo Testamento, bueno, también eran profetas, había discípulos. Pero ese mensaje, hermano, sigue vigente hoy en día también para ti y para mí. A lo mejor hoy ya no es un mensaje a la Laodicea literal, pero hoy va a tu iglesia, va a tu familia, va a tu corazón, va a tu vida. Y ese mensaje es, pongámonos a cuentas con Dios. Busquemos hacer la voluntad de Dios, agrademos a Dios en todo lo que hagamos, no solamente cuando, como dice el pastor, ¿no?, en la versión que leyó, que no solo obedezcamos poco, no solo obedezcamos cuando nos conviene o cuando creemos que estamos bien, es un mensaje integral, seamos fieles tanto en lo poco como en lo mucho, porque habrá una recompensa y es la vida eterna. Es correcto, y hermanos, nosotros no podemos estar jugando con estos aspectos tan importantes, porque la intención del Señor es que siempre hagamos su voluntad, siempre, siempre. En una ocasión me tocó visitar a una familia y llevábamos algún compromiso, ¿no? Y en cuanto llegué, el hermano, no, dice él, fíjate, a mí no me sirven estos papelitos. Él mencionó, wow, ¿no? Y noté luego una barrera que él puso y la actitud, dije, el mensaje que él me quería dar lo entendí. Él decía, bueno, es que yo no necesito esto porque yo lo estoy practicando. Pero a la hora de la transformación del carácter, hermanos, es donde el Señor nos está probando a nosotros. Nosotros no podemos decir, es que yo soy así y así, y querer que estamos en la iglesia jugando. Eso se refiere precisamente el mensaje de la Odisea. Estás aquí, estás acá, pero ni disfruta ni uno ni otro. O eres frío o eres caliente, exactamente, ¿no? Entonces, creo yo que la invitación es justa de parte del Señor a querernos llevar a una experiencia diferente con Él. Pero eso lo hacemos únicamente cuando dependemos de nuestro Dios, Amén. Así que esperamos, hermanos, que ustedes puedan beneficiarse de estos comentarios
y que es una lucha que todos tenemos, es una lucha que todos tenemos con experiencias diferentes, pero la invitación sigue siendo la misma: arrepentimiento, entregar nuestra voluntad a Dios y hacer lo que debemos hacer. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí. Así que, pastores, en conclusiones, palabras últimas que quieran dar a nuestros hermanos y amigos. Gracias. Ha sido un trimestre muy bendecido, ¿verdad? Amén. Y hemos aprendido tantas lecciones en estas cartas del apóstol Pablo. Y yo quisiera animar a mis hermanos igual en la fe, mis hermanos en Cristo, a que podamos siempre mantener de vista el objetivo central, es Cristo Jesús. Amén. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Y recordar que el Señor vendrá muy pronto y la mayor recompensa es que podremos estar con Él cara a cara en el reino de Dios, ¿verdad? Cerca de Cristo Jesús, nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra, vamos a tener oportunidad de salir victoriosos. Así que Amén. el ánimo es para que nos tomemos de su mano porque Cristo viene pronto. Amén. Pues pastor, así como lo mencionó el pastor Jaciel, ha sido un trimestre muy bendecido, pero también muy revelador, apreciada familia. Yo quisiera concluir justamente con lo de esta semana que dice: firmes en la palabra de Dios, perfectos en unidad y carácter y completos en Cristo Jesús. Y solamente así, unidos, como dice el canto, unidos en verdad, podremos llegar a la patria celestial. Recordemos que el cielo espera, Dios espera que todos, o lo más posible que todos, puedan ser salvos. Y qué triste sería que por enemistades, por contiendas, por asuntos sin importancia, nos perdamos de ese privilegio sin merecerlo que el Señor nos ha dado, que es la gracia de Cristo Jesús y por ende la vida eterna. Que Dios les bendiga. Gracias, compañeros, y ha sido un placer haber tenido esta lección, la número 13, y te queremos invitar para que nos sigas y esperes la lección número 1 del próximo trimestre, que seguramente también será de gran bendición. Así que a manera de cerrar esta parte, que nuestra vida, hermanos, nuestro testimonio nos una la tierra con el cielo. Dios les bendiga.